que algunas moléculas, precisamente molécula de vitamina C, mide 1 nanómetro. Entonces, ¿qué es nanotecnología y para qué sirve? Por supuesto que con ayuda, por ejemplo, de nanotecnología, nosotros podemos almacenar hidrógeno. Aquí ustedes están viendo una imagen de nanotubos de carbono y ya ellos están uniendo hidrógeno. Por esta razón, para nanotecnología empezamos a aclarar primeramente qué significa prefijo nano. ¿Qué es nano? ¿Para qué estamos diciendo qué nos significa? Sabemos que nano hace referencia a una millonísima parte de un metro, o en otras palabras es 10 menos 9. Pero si juntamos unos átomos más o menos grandes, 5 átomos grandes, y ponemos en una línea, tentativamente vamos a tener un nanómetro. Si juntamos 10 átomos de hidrógeno, entonces vamos a tener un nanómetro, pero 5 más o menos grandes átomos, repito. Entonces, ¿cómo estamos haciendo y cómo estamos viendo estos átomos? Quiero decir que ustedes también pueden mirar a sus uñas y pueden también ver que ellos crecen tentativamente unos 4 milímetros por un mes. Y quiero decir que si calculamos, tentativamente sale como un 0.5, 1.4 nanómetro por segundo, dependiendo de las personas. Por esta razón podemos decir hasta velocidad de crecimiento de las uñas es 1 nanómetro por segundo. En esta imagen ustedes están viendo es imagen hecho de microscopía de fuerza atómica y allá está escrito, son los japoneses que escribieron con ayuda de unos átomos algunas palabras. Por esta razón, ustedes están viendo que en nanotecnología puede ayudar a muchas áreas, puede ayudar precisamente en materiales, en instrumentos, en dispositivos. Y ella trabaja a escalas pequeñas, como ustedes pueden ver, a escalas atómicas. Y estamos hablando aquí que está trabajando a unos 5 a 50 o 500 átomos. Y por supuesto que todo que estamos trabajando con los átomos, nosotros conocemos y tenemos el nombre nanotecnología. Aquí hablando de unidades de nanotecnología, cuáles áreas está estudiando y cuáles dimensiones estamos trabajando con área de nanotecnología. Quiero decir que área de nanotecnología abarca muchas, abarca y física, abarca y biología, también abarca biología, abarca también materiales y computación. Ella está abarcando muchas áreas, y hasta medicina también está trabajando en conjunto. Entonces, brevemente, nanómetro está escribiendo NM. Es una abreviación que ya entendemos que estamos hablando en nanómetros. Y un nanómetro es igual a 1 multiplicado por 10 menos 9 metros. Repito para que ustedes recuerden. Entonces, hablando que, por ejemplo, nano, cuando estamos hablando de nano, entendemos que estamos hablando de 1 a 100 nanómetros. Y repito, un nanómetro es 10 menos 9 metros. Entonces, la nanotecnología es un conjunto de las técnicas que está utilizando para manipular la materia a escala a nivel de átomos y moléculas. Entonces, como estamos viendo que nano es un prefijo griego y indica una medida, no un objeto, y es decir que solamente habla de una escala. Quiero decir que hasta para para griegos, nano era muy pequeño, es como enano, ¿sí? Entonces, de allá salió que es un prefijo.
Entonces recordamos que nanómetro es 10 menos 9 de 1 metro. Aquí, por favor, pido que ustedes recuerdan, memorizan esta tabla, porque vamos a hablar en próxima clase, vamos a hacer una actividad en clase, vamos a trabajar y convertir nanómetros en angstrom, en picómetros, en micras. Aquí, como ustedes están viendo, ya sabemos cuando hablamos de milímetros, mili es 10 menos 3 de 1 metro. Cuando estamos hablando de micras más o menos son líneas de circuitos de unos chips, y entonces estamos hablando de 10 menos 6. También cuando estamos hablando también de espesor de nuestro pelo, también estamos hablando de unos 80 a 100, 120 micrómetros. Entonces estamos hablando de unos como 80 multiplicando por 10 menos 6 metros, o 100 o 120 multiplicado por 10 menos 6 metros. Es espesor de nuestro cabello. Varía porque hay variaciones, porque hay diferentes espesores a diferentes personas de cabello. Entonces, cuando estamos hablando de nanómetros, repito, un nanómetro es millonésima parte de 1 metro y un nanómetro son 10 átomos de hidrógeno. Si estamos poniendo juntos, son 10 átomos de hidrógeno, mide un nanómetro. O una molécula de vitamina C también mide un nanómetro. Hablando de angstrom, porque cuando estamos midiendo tamaños de angstrom, por ejemplo, un angstrom mide un átomo de hidrógeno, es 10 menos 10 metros. Quiero decir que tal vez ustedes me van a decir por qué ahorita estamos viendo pico, femto y ato. ¿Para qué? Tal vez no nos sirve esto. Sí, en futuro vamos a hablar de nanoinstrumentos. Y quiero decir que nanoinstrumentos están trabajando en una escala o están midiendo o están agarrando un líquido en tamaños de picómetros o en tamaños de ato o tamaños de femto. Por esta razón, necesita que ustedes, cuando yo voy a estar diciendo picómetros, femto o picogramos o femtogramos o atolitros, entonces ustedes deben entender sobre qué estamos hablando. Entonces, aquí, por favor, tratamos de entender que pico es 10 menos 12 metros. Entonces, recordamos que nanómetro es 10 menos 9, angstrom es 10 menos 10, pico es 10 menos 12, femto es 10 menos 15 y ato es 10 menos 19, 18. Entonces, estas abreviaciones nano, angstrom, pico, femto y ato, por favor, para que ustedes, para la próxima clase, ustedes deben entender qué es esto y vamos a tratar convertir uno en otro. Quiero decir que convertir es bastante sencillo. Yo pienso que ustedes conocen, porque ya en preparatoria o también hasta desde secundaria, ustedes ya estaban haciendo estas cosas con unas, por ejemplo, mili y, por ejemplo, gramos, miligramos, kilogramos. Pero aquí ahorita vamos a trabajar con milimetros, micrometros, nanometros, angstrom, picometros, femtómetros y atometros. Entonces aquí, por ejemplo, si nosotros estamos hablando que tenemos unos 100 nanómetros, si yo estoy pidiendo que vamos a convertir en micrómetros, entonces 100 nanómetros va a ser ¿cuánto? Es 0.1 micrómetro. Pero si yo pido 100 nanómetros, convertir en angstrom, ustedes van a aumentar más un 0. Entonces, 100 nanómetros en angstrom va a estar 1000 angstrom. Y viceversa, por ejemplo, si nosotros tenemos, suponemos que 100 angstrom
y quiero convertir en nanómetros, entonces yo estoy quitando un 0 y me va a aparecer de 100 Armstrong. Si quiero convertir en nanómetros, va a estar 10 nanómetros. ¿Ok? Si estamos hablando de Armstrong a pico, si fijan, Armstrong está menos 10 y pico está menos 12. Entonces, si yo quiero convertir, por ejemplo, 10 Armstrong, 10 Armstrong yo quiero convertir en picómetros, entonces si yo de 10 Armstrong debo poner más 2 ceros. Entonces va a ser 1000 picómetros. Pero si de 100, por ejemplo, picómetros, yo quiero convertir a Armstrong, entonces yo estoy quitando 2 ceros. Entonces 100 picómetros va a ser igual a un Armstrong. No sé si está quedando claro o alguien tiene preguntas cómo convertir de nano a Armstrong, de Armstrong a pico. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? No, todo bien, profe. Excelente. Ok, entonces quiero decir que yo recomiendo que ustedes hacen algunas conversaciones, tratan de aprender y estudiar, porque en la próxima clase vamos a hacer algunas actividades sobre conversación y yo quiero ver cómo ustedes están entendiendo. Quiero decir que cuando estamos hablando a nanómetros, unos que ya empezaron a entender y ver que ya está pasando algo con nanopartículas o con materiales, algo está sucediendo, es ópticamente. Ya empezamos a ver que cuando, por ejemplo, sabemos que el oro es de color, cuando está en bulk, está de color dorado, pero cuando ya estamos convirtiendo en algo pequeño, empieza a cambiar su tonalidad, su coloración. Entonces empezamos a preguntar por qué estamos ópticamente viendo estos cambios. ¿Por qué? Precisamente porque ópticamente la distancia de longitud de onda estamos midiendo en nanómetros. Entonces su longitud de onda rápidamente empieza a cambiar y nosotros empezamos a ver diferentes tonalidades. Y por supuesto que empezamos a ver que diferentes tonalidades ya están demostrando diferentes coloraciones. Bueno, aquí en la imagen ustedes están viendo esa imagen de microscopía electrónica de barrido. Más adelante vamos a hablar sobre ella, pero yo durante toda la clase, de todas las clases, voy a estar explicando y diciendo cuál imagen, por qué técnica están viendo. Entonces, aquí ustedes están viendo imagen de microscopía electrónica de barrido. Y esta imagen es de un disco, de un CD, así se ve, y precisamente pueden ver cómo están tratando de medir. Bueno, aquí está un poquito abajo, no se queda claro, pero la línea se mide aquí abajo, es un micrómetro, sí, es un micrómetro, casi unos varios milímetros. Entonces, aquí, repito, un nanómetro son 1000 picómetros, un Armstrong es 1 dividido en 10 nanómetros o 0.1 nanómetro, un micrómetro son 1000 nanómetros. Entonces, esta es tentativamente cómo estamos convirtiendo. Bueno, hablando de nuestro mundo, ustedes pueden ver qué tamaños estamos cambiando. Bueno, tamaños varían y precisamente si tamaño de tierra está en 10, en 6 metros, también de las personas están como de 1 metro, de unos metros. Cuando estamos hablando de átomos, está precisamente en Armstrong, y en nanómetros. Pero tenemos, por ejemplo, nanotecnología, lo cual podemos hablar una nanotecnología, por ejemplo, glóbulos rojos está en 1000 nanómetros, en hemoglobina mide, cuando ustedes van a hablar o escuchar hemoglobina, ya ahorita van a saber que mide más o menos como unos 10 nanómetros. Y hablando de una molécula de vitamina C, es 1
nanómetro y precisamente de átomos de hidrógeno es un ángstrom. Aquí hablando de nanómetros, ustedes están viendo que, por ejemplo, un nanómetro es una millonésima parte de un metro, una persona alrededor de 2 metros, una hormiga aproximadamente 1 centímetro, una célula son 20 micrómetros, una ribosoma, si estamos hablando de algo de biológico, es 25 nanómetros, un nanómetro 10 menos 9. Y un nanómetro cúbico, si nosotros queremos hacer un nanómetro cúbico, un nanómetro cúbico va a tener aproximadamente, si metemos allá átomos de carbono, 258 átomos de carbono. Imaginamos que en un nanómetro cúbico entra 258 átomos de carbono. Entonces, aquí hay cosas naturales, de naturaleza, las cuales nosotros podemos ver cómo están escalando ellos. Como ustedes vieron, hormiga está de un centímetro a aproximadamente 5 milímetros. Hay varias especies. También, por ejemplo, si estamos hablando de ácaro, ácaro mide tentativamente 200 micrómetros. Algunas cenizas también está en tamaño micrométrico y está un poquito más pequeño, de 10 a 20 micrómetros. Hablando de cabello humano, varía de 60 a 80 a máximo 120 micrómetros su espesor. Cuando estamos hablando de células sanguíneas, por ejemplo, rojas, aquí ustedes están viendo en imagen con glóbulos blancos, y estos están en tamaño de unos 2 a 5 micrómetros. Pero si estamos hablando a DNA, estos DNA están en tamaño de 2 a máximo 1.2 nanómetros en diámetro. Entonces, aquí ustedes están viendo que ya hay diferencia y precisamente cuando hablamos a DNA, estamos hablando a tamaños nanométricos. Pero hay cosas hechas por hombre. Y aquí ustedes están viendo cómo está cambiando tamaños. Por ejemplo, cabeza de un alfiler es de 1 a 2 milímetros. Hablando de sistemas MEMS, los cuales vamos a ver en segundo parcial, estos tienen medidas de unos 10 a 100 micrómetros. Bueno, los NEMS están más pequeños. Y hablando de las cosas, por ejemplo, hechas por hombre, por ejemplo, algunas rayitas, las cuales en un CD, ellos tienen más o menos tamaño de alrededor de unos 35 nanómetros. Si hablamos de unas nanoestructuras, tales nanoestructuras como nanotubos de carbono, bueno, más adelante en tercer parcial ustedes van a, bueno, en tercer parcial vamos a hablar, ustedes van a ver que hay nanotubos, adelanto un poco, hay nanotubos de carbono de una sola capa y hay nanotubos de carbono de multicapa. Entonces, hablando de nanotubos de una sola capa, ellos miden de 1.2, 1.3 alrededor nanómetros, es de una capita solamente, de multicapa un poquito más gruesos. Y fullerenos o nanotubos, carbón buquibol, a veces también llaman, está realmente es 7.1 ángstrom, pero alrededor, dependiendo, a veces hay de 60 átomos, de 70, varían, entonces están alrededor de 1 nanómetro de diámetro. Entonces, estas cosas, como ustedes están viendo, que estas cosas están hechas por el hombre. Quiero decir que cuando ustedes están hablando del mundo nano o empiezan a cambiar las cosas en tamaños nanométricos, entonces empieza a dejar de funcionar física newtoniana y empiezan a aparecer algunos efectos cuánticos. ¿Por qué? Porque allá estamos trabajando en
otras escalas nanométricas. Entonces, propiedades físicas y químicas de la materia empiezan a cambiar. Y repito que empiezan a aparecer unos efectos cuánticos. Yo quiero decir que también estuvimos, bueno, uno de mis estudiantes tenía unas materiales. Él empezó a trabajar con nanoestructuras de carbono, con nanotubos de carbono, y precisamente empezó a tomar fotografía. Que apareció que cuando él empezó a tomar fotografía con un flash, entonces empezó a hacerse pequeñas explosiones. Por esta razón, mucho cuidado cuando están trabajando con materiales, a nivel atómico y de tamaños nanométricos. Entonces, cuando empezamos a trabajar con materiales, empiezan a cambiar precisamente conductividad eléctrica. Puede cambiar también propiedades de calor, la resistencia, la elasticidad y también la reactividad. Empiezan a cambiar estas propiedades y hay que tener o tomar en cuenta que todas estas propiedades pueden cambiarse comparando con un material, lo cual material tenía en tamaño, por ejemplo, bulk o en tamaño grande, si estamos disminuyendo tamaños de partículas. Yo, por ejemplo, explico otra situación que teníamos también con uno de mis estudiantes. Estuvimos trabajando con unas partículas, material bismuto. Este material tiene punto de fusión más o menos a temperatura de 157 grados cuando estamos trabajando con material en partículas grandes. Pero cuando empezamos a disminuir a tamaños nanométricos, llegando a unos casi 5 nanómetros, menos de 5 nanómetros, 2, ya empezamos a ver que este material empieza a fundirse a temperaturas casi ambientes, a 50, 60 grados. Entonces también ya empezó a cambiarse, por esta razón calor, ya empieza a cambiar sus propiedades. Entonces, repito, cuando trabajamos con materia, ya disminuimos su tamaño, entonces efectos cuánticos empiezan a aparecer. Entonces, la palabra nanotecnología, otra vez hablando, usamos extensivamente para definir las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala. Esta es una medida extremadamente pequeña, estamos hablando de tamaños pequeños, nanométricos, nanos, y que te permite trabajar y manipular las estructuras moleculares, precisamente, y también podemos trabajar con sus átomos. Bueno, en síntesis, precisamente nos llevaría a la posibilidad de fabricar materiales, fabricar algunas máquinas atómicas a partir de reordenamiento de átomos y moléculas. Quiero decir que para nanotecnología, si nosotros hacemos, o vamos a decir, resolvemos dos objetivos muy importantes, nosotros podemos cambiarse y irse más adelante. ¿Cuáles problemas en nanotecnología hay por día de hoy? Uno es entender, manipular o entender dinámica de los átomos. Si entendemos dinámica de los átomos, nosotros podemos manipular y trabajar con estos átomos, y por supuesto que podemos duplicar las cosas. Por esta razón es muy importante entender y tratar ver cómo podemos reordenar los átomos y moléculas. Y también en nanotecnología es importante el desarrollo de esta disciplina, se produce a partir de propuestas de Richard Feynman. ¿Quién es Richard Feynman? Era un científico físico. Él trabajaba precisamente con física cuántica. Y Richard Feynman en 1959, en un
conferencia, en un evento, él empezó a proponer y empezó a decir hasta tales palabras como él dijo que somos demasiadamente grandes para entender cosas pequeñas, que no entendemos todavía cosas muy pequeñas por razones que no está claro. Todavía para años 59 no fue muy claro entender cómo está pasando y cómo está llevando nanomateriales. Entonces, quiero decir que en estos momentos a Richard Feynman todavía los científicos no tomaron muy bien, pero yo recomiendo que si ustedes ahorita en cada de su mano pone una caja de cartón, imaginamos que levantamos, cada de ustedes levanta sus manos arriba, si levantamos y ponemos sobre ellas cajas de cartón o cajas de zapatos. Y ahorita con estas cajas de zapatos puestas sobre nuestras manos, agarramos una pluma y tratamos de escribir. Va a ser muy pesado. Algo semejante fue para los científicos en estos momentos, en años, imaginamos, del siglo pasado, 1959. Fue muy pesado entender que ellos eran demasiadamente grandes para entender cosas pequeñas y manipular cosas pequeñas en este momento. Todavía no habían tan poderosos microscopios, todavía faltaba mucha técnica, todavía no tenían ni microscopía de fuerza atómica. Entonces ellos no estaban capaces de entender esto. Y por supuesto que estas palabras todavía científicos tomaron muy a fuerza, no querían entender. Entonces pasaron tiempos, Richard Feynman estaba trabajando y estaba tratando empujar nanotecnología. Ok, y cuando estamos hablando en términos de nanotecnología o nanotechnology en inglés, estamos hablando que está usando extensivamente para definir, como estoy diciendo, las ciencias y técnicas que se aplican a un nivel de nanoescala. Esta es una medidas extremadamente pequeñas, repito, nanos, y ellos permiten trabajar y manipular las estructuras, moléculas y también átomos. ¿Qué es definición y cuál definición de nanotecnología nosotros podemos dar? Precisamente cuando hablamos nanotecnología es estudio, porque primero cuando empezamos a hablar y trabajar para hacer algunas cosas para nanotecnología, primeramente estudiamos. Entonces estudiamos, hacemos simulaciones, es estudio. También es diseño. Estamos diseñando qué nosotros queremos obtener, cuáles moléculas o cuáles estructuras o cuáles materiales o cuáles nanopartículas queremos obtener. Entonces estamos haciendo un diseño. Después estamos haciendo creación. Por esta nanotecnología es diseño, es creación. También es síntesis, porque por supuesto que si nosotros diseñamos, hacemos simulación, diseñamos algo, pero si no podemos hacer así en vivo, vamos a decir, hacer un síntesis, obtener este material, entonces no sirve para nada. Entonces es síntesis y después estamos manipulación. Empezamos a entender qué podemos hacer, qué aplicaciones tiene. Y, por supuesto, cuando estamos hablando nanotecnología, es aplicación de materiales, algunos aparatos, sistemas funcionales, a través de control de la materia a nanoescala. Quiero decir que si estamos hablando nanociencia, pero sin tecnología, entonces hacemos todo que vimos anteriormente, es entonces igual como estudio, igual diseño, igual creación, igual síntesis y manipulación, sin aplicación, porque si metemos aplicación es nanotecnología. La nanociencia es solamente sin aplicación, es síntesis y manipulación, es estudio
sus propiedades, pero no todavía aplicamos. Es nanociencia. Si empezamos a aplicar, es nanotecnología. Y estamos diciendo también nanotecnología es la explotación de fenómenos y propiedades de la materia a nanoescala. Ok, cuando estamos manipulando la materia a estas escalas tan pequeñas, de tamaños de átomos, moléculas, por supuesto, como estaba diciendo, pueden aparecer y pueden trabajar algunos fenómenos y algunas propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos están utilizando nanotecnología para crear materiales, aparatos, sistemas nuevos y poco costosos para algunas propiedades únicas, precisamente para cosas cuales nosotros queremos obtener. Muy bien, aquí en esta diapositiva ustedes están viendo cómo los científicos del lado derecho, como los científicos de Japón, estaban escribiendo unas letras, y del lado izquierdo es simulación, cómo estaba trabajando la punta de microscopía de fuerza atómica, porque esto estaban viendo ellos precisamente por estas técnica, por microscopía de fuerza atómica, estaban haciendo todo esto. Ok, y aquí repito que nanociencia está unida en gran medida desde décadas de años 80. También aparece otro nombre, es Eric Drexler. Y precisamente él empezó, científico empezó a trabajar con nanotecnología, pero él estaba también como hacía aportaciones precisamente en nanotecnología molecular. Y trataba, él trataba construir unos nanomáquinas hechas de átomos, los cuales pudieran ser capaces de construir precisamente con algunos componentes moleculares. Por esta razón, Eric Drexler es otro nombre de otro científico, era alumno de Richard Feynman, y él también estaba en años 80, estaba empujando y aportando también a nanotecnología hasta algunos sus conocimientos. Nanotecnología es campo de ciencias aplicadas y dedicado también en control y manipulación de materia a, repito, unas escalas de menos que un micrómetro, y es decir, a nivel de átomos y moléculas. Lo más habitual es que tal manipulación se produzca en rango de entre 1 a 100 nanómetros, y para hacer una idea de lo pequeño, pueden ser que un nanobot más o menos un nanobot, estamos hablando de unos 50 nanómetros, y tiene más o menos un tamaño de unos 5 capas de moléculas o átomos, dependiendo de qué está hecho nanobot. Por esta razón, si ustedes escuchan la palabra nanobot, ustedes saben que es unos, de tamaños está más o menos de unos 50 nanómetros, y tienen aproximadamente unas 5 capas de moléculas o átomos. Bueno, estamos hablando de nanociencia, y ya sabemos que nanociencia es estudio, estudio de algunos fenómenos, y quiero decir que es una área muy emergente de la ciencia que se ocupa del estudio a los materiales y a muy pequeñas dimensiones. Aquí abajo se está viendo imagen de unos MEMS, y cerca de estas imágenes están viendo un ácaro. Recordamos que ácaro mide como 200 micrómetros. Entonces ustedes pueden ver que las piezas de un MEMS están mucho más pequeño que hasta patas de ácaro.
Quiero decir que nanociencia no es solamente una área química o solamente física o biología. Ellos están unidos y por esta razón de este campo, los nanocientíficos, ellos estudian y química y física y biología. Y hasta ahorita también aparece, están trabajando, por ejemplo, para simulación también están trabajando los de computación. Por esta razón, ahorita química, física, biología, computación, todo está unido y están trabajando conjuntos y están viendo todo lo que está pasando con que pueden hacer algunas cosas nuevas. Quiero decir que una definición de nanociencia es aquella ciencia que se ocupa del estudio de los objetos cuyo tamaño es desde cientos a décimas de nanómetros. Y hay varias razones para las cuales nanociencias ha convertido en un importante campo científico con entidad propia. Precisamente ¿por qué últimamente y por qué no antes apareció nanociencia? Porque solamente después de años 80 ya empezaron a hablar sobre nanociencia. Quiero decir que aparecieron varios datos históricos en estos momentos, en años precisamente 80. Aparecieron varios, no solamente Eric Drexler estaba escribiendo sus libros de sus máquinas moleculares, nanomáquinas moleculares. También apareció dos casos, dos eventos muy importantes. Uno es que empezaron en 1985, 86, ya empezaron en 86 más apareció, pero ya empezaron desde años 1980 trabajar los científicos de Suiza, estaban haciendo un microscopio de fuerza atómica. Y en 1981-82 apareció de microscopio de tunelamiento. Este microscopio estaba trabajando con corriente eléctrica y después, unos años después, en el año 1985-86, para finales, bueno, para inicios de 86, apareció un microscopio de fuerza atómica, lo cual estaba trabajando con láser. Quiero decir que este microscopio permitió, porque salió un nuevo instrumento, lo cual nos permitió ver y tocar las cosas. Precisamente si antes microscopía solamente fue bidimensionales, ahorita este microscopio de fuerza atómica fue tridimensional. Y nosotros empezamos a entender también profundidad y altura de las moléculas y también empezamos a ver los átomos. Entonces ahorita con nuevos instrumentos somos capaces de ver y tocar cosas muy, muy pequeñas. Como yo estaba diciendo, en principios de los años 80 fue inventado en Suiza por IBM en Zúrich. Fue inventado un microscopio capaz de ver átomos y unos pocos años más tarde a microscopía de fuerza atómica también fue incrementada con las capacidades y que hay diferentes tipos. Hay ahorita de fuerza atómica, fuerza magnética, fuerzas laterales. Nosotros podemos ahorita ver diferentes cosas muy importantes e interesantes con estos instrumentos. Entonces, esto nos ayuda a entender y por esta razón los científicos en este momento ya empezaron a entender que sí hay un mundo más pequeño. En este diapositiva ustedes están viendo primer microscopio de fuerza atómica. En el lado izquierdo ustedes están viendo este microscopio ahorita se encuentra en un museo y en el lado derecho ustedes están viendo cómo está funcionando. Más adelante en tercer parcial vamos a hablar más detalladamente, pero ahorita les explico
brevemente cómo está pasando. Aquí, como ustedes están viendo, aquí está trabajando que hay una señal de láser. El láser está pasando, es rojo, está pasando una señal a un punto de cantilever, que es color azul, y allá en cantilever hay una punta, lo cual está pasando también en cantilever una fuerza, y esta fuerza está tratando también, porque los átomos no les gusta que a ellos tocan, ellos también empiezan a trabajar y dar su propia fuerza, y entonces hay unas fuerzas atracción y repulsión. Gracias a estas fuerzas, entonces esta punta empieza o subir o bajar dependiendo de relieve o morfología de la muestra, y por supuesto también un fotodiodo detecta de la señal de láser, la cual está pasando de esta cantilever, y precisamente también detectan y tratan de escribir una imagen, la cual estamos viendo abajo. Por ejemplo, esta es una imagen de microscopía de fuerza atómica. Esta imagen que ustedes están viendo abajo es solamente de 2 dimensiones, pero nosotros podemos después modificar y poner estas imágenes a 3 dimensiones y hasta voltear completamente nuestra muestra y ver con diferentes ángulos todo que estamos tomando. Entonces, gracias a estas técnicas, gracias a microscopía de fuerza atómica, apareció esta posibilidad de tocar y ver átomos, y allá, a partir de este momento, los científicos empezaron a entender que las palabras de Richard Feynman, lo cuales llaman como padre de nanotecnología, entonces esta persona sí tenía razón, sí estaba hablando que hay cosas más pequeñas y sí nosotros podemos manipular, solamente que en este momento éramos muy grandes. Aquí en esta imagen ustedes también están viendo cómo está trabajando microscopía de fuerza atómica, y ustedes están viendo que todas imágenes, aquí ahorita están viendo imágenes de 3 dimensiones, que nosotros podemos cambiar. Por ejemplo, del lado derecho ustedes están viendo imagen de átomos y hasta un átomo se fue así como una fractura, algo pasó con la superficie, y entonces que no hay presencia de un átomo. Y aquí ustedes están viendo un esquema, precisamente cómo trabaja microscopía de fuerza atómica. Entonces, como ustedes están viendo, allá están trabajando los punta, precisamente ella hace una línea, está escaneando una línea y después pasa, por ejemplo, de izquierda a derecha y después regresa de derecha a izquierda. Y así, línea por línea, está escaneando la muestra. Entonces, hablando de nanociencia y nanotecnología, repito, nanociencia se dedica a estudio de las propiedades de los objetos y fenómenos a escala nanométrica, y nanotecnología trata de la manipulación controlada y producción de objetos, materiales, instrumentos, estructuras y sistemas precisamente a escala nanométrica. Y la nanociencia y nanotecnología son ejemplos de precisamente nanotecnociencia, a veces como están diciendo. Entonces, bueno, más adelante pongo película, y quisiera hablar un poquito sobre nanociencia, precisamente sobre Richard Feynman. Richard Feynman, repito, padre de nanociencia, y es considerado, porque él obtuvo premio Nobel de Física, y repito que él en 1959 propuso fabricar productos en base a un reordenamiento de átomos y moléculas. Repito que en este año todavía los científicos no eran capaces, y varios años a él tenía nombre como científico loco, pero él estaba viviendo y trabajando empujando esta
nanotecnología. En 1959, el gran físico escribió un artículo que analizaba cómo los ordenadores trabajando con átomos individuales podrían consumir poquísima energía y conseguir velocidades muy grandes, hasta velocidades asombrosas. Entonces, él estaba calculando, él estaba diciendo que sí es posible y si nosotros logramos que, por ejemplo, ordenadores pueden trabajar con unos átomos individuales, entonces procesadores van a trabajar a velocidades muy altas. Aquí ustedes están viendo su fotografía de Richard Feynman y arriba ustedes están viendo es hecho de los átomos, es ahorita casi en años 80, 90. Esto es de los átomos, ya está hecho una imagen de una como tipo personita. Y quiero decir que él estaba también en 1960, él obtuvo premios 60, parece que si no me equivoco, 63, 65, él obtuvo premio Nobel, y una parte de este premio, él puso una convocatoria de trabajar o un concurso precisamente de los MEMS, algunos sistemas mecánicos electrónicos, los cuales podemos aplicar en algunos áreas diferentes. Y entonces de esta parte de su premio Nobel, él estaba financiando este concurso. Por una razón también, en estos momentos, muchos estaban diciendo que eres loco, pero él así, de esta forma, estaba empujando nanociencia. Quiero decir que de este concurso salieron varios eventos muy interesantes. Más adelante vamos a hablar de los meses, pero yo adelanto un poquito. Es hasta presión arterial que nosotros estamos midiendo ahorita y para nosotros ahorita es normal, pero antes no estaban haciendo esto. También precisamente salió medición de azúcar, y también ahorita para nosotros medir a las personas cantidad de azúcar de su sangre es fácil y sencillo, pero quiero decir que salió de estas convocatorias y también de allá ya empezaron a trabajar y salieron las famosas bolsas de aire de los coches, sin cuales ningún coche ahorita sale de fábrica de fabricación. Todos los coches tienen ahorita bolsas de aire. Entonces, si fijan, nosotros por esta razón estamos llamando a él como padre de nanotecnología, porque realmente él hizo mucho para nanociencia. Repito que sus famosas palabras, que los principios de los físicos, como yo lo veo, no hablan sobre la posibilidad de animar cosas átomo por átomo. Esto no es un intento de violar alguna ley, es algo que en principio se puede hacer, pero en la práctica no se ha hecho porque somos demasiadamente grandes. Estas palabras dijo Richard Feynman en 1959. Y quiero decir que sí, él recibió premio Nobel en 1965 por su trabajo fundamental en electrodinámica cuántica, contribución de profundidad, consecuencias para la física de partículas elementales. Entonces, esta persona era muy feliz, era bastante activo, y estaba trabajando para nanociencia. Él fue primero de hablar de nanotecnología. En su libro Plenty of Room at the Bottom, él examinó en infante campo de la ciencia de los materiales. Su alumno Eric Drexler, de lo cual ustedes ya escucharon que yo dije, él siguió también como su
maestro, y en 1981 publicó el primer trabajo científico sobre nanotecnología molecular. Y en 1986 publicó otro libro, lo cual estaba hablando sobre ingenios de la creación. Y más tarde, 1991, él fue único doctor del MIT en el campo de nanotecnología. Esta es su imagen, Eric Drexler, y precisamente ustedes están viendo que se considera como uno de los mayores visionarios sobre este tema, ya que en 1986, en su libro Engines of Creation, introdujo las promesas y peligros de manipulación molecular. Pueden decir que por qué es importante y es necesario desarrollar nanotecnología. También quisiera recordar otra persona, Gordon Moore, y su ley de Moore. Quiero decir que esta ley, bueno, ustedes ya conocen, que expresa que aproximadamente cada 2 años se duplica el número de transistores en una computadora, y se trata de una ley empírica formulada por Gordon Moore en 19 de abril de 1965, cuyo cumplimiento se ha podido constatar hasta el día de hoy. Aquí ustedes están viendo cómo está trabajando y cómo estaba duplicando hasta 2005. Y aquí en 1965, él precisamente afirmó que la tecnología tenía futuro, que el número de transistores por pulgada en circuitos integrados se duplica cada año y que la tendencia continuará durante las siguientes 2 décadas. Dijo él. Y aquí ustedes están viendo que cada 2 años, o también hay posibilidad al término que también es 1 año y medio que puede duplicarse. Y ustedes están viendo que está sucediendo, bueno, aquí solamente hasta el año 2010 datos, pero ahorita ya también está aumentando. Aquí con puntitos verdes ustedes están viendo cómo está aumentando cada 18 meses. O ley de Moore es puntos azules, es que ya está haciendo cada 2 años. Y en línea roja son procesadores Intel, lo cual ustedes están viendo cómo ellos están manteniendo y precisamente que sí se cumplen precisamente la ley de Moore, pero hasta algunos ya están superando esta ley. Entonces, como ven, la tecnología está pasando. También quiero decir que históricamente en años 80, en 1985, también apareció un descubrimiento de fullerenos. Pero quiero decir que un poquito antes de aparición de esta pelota de fútbol de tamaños de Armstrong, es precisamente igual como pelota de fútbol, nada más de tamaño de 7.1 Armstrong. Entonces, esta estructura, curiosamente, que fue dibujada y descubrieron más antiguo su dibujo por Leonardo da Vinci, él dibujó en 1509, y también esta imagen fue publicado y encontrado también en la Biblioteca del Vaticano. Y precisamente esta imagen fue pintada desde el libro del pintor matemático Piero della Francesca, cual vivió en 1420-1492, y precisamente con la fecha de este dibujo fue también con la fecha de 1480. Dibujó también matemático Piero della Francesca. Entonces ustedes están viendo, y aquí ustedes están viendo también Leonardo da Vinci, también cómo estaba dibujando. Quiero decir que también
Johannes Kepler también estaba dibujando esta estructura. Él estaba haciendo con un concepto de cortes del poliedro, como fue introducida por Jonathan Kepler, y ustedes están viendo cómo él estaba haciendo. Y abajo ustedes están viendo imagen de una pelota de fútbol y una pelota como fullereno o buquebol, a veces ellos llaman así, como una pelota de tamaño de Armstrong. Aquí algunos datos, algunos artículos, los cuales estaban poniendo antes del descubrimiento de esta estructura. Precisamente en 1966 apareció un artículo donde estaban diciendo sobre algunas moléculas gigantes. No sé por qué ellos pusieron feitas, pero bueno, algo no le gustó a los autores, pero a partir de forjas de grafito con algunos defectos, y ellos llamaron como fullerenos gigantes. Unos 4 años después, en 1970, también fue el primer reclamo que esta molécula carbono 60 podría ser estable. Esos fueron solamente datos científicos como precálculos, simulaciones. Y después, en 1973, también empezaron, aparecieron, y en 1984 también había unos trabajos de Bochvar. Ellos estaban diciendo que calcularon estructura electrónica de carbono 60 y empezaron a ver grandes diferencias de energía entre HOMO y LUMO, y estaba viendo que esta molécula puede estar estable. Entonces, pasaron años y 10 de septiembre de 1985, 3 científicos, uno estaba trabajando en Inglaterra, es Harold Crotto, en Universidad of Sussex, en en Inglaterra, y los dos, Richard Smale y Robert Curl, ellos estaban trabajando en Rice University, aquí cerquita, en Houston, en América. Entonces, estos 3 científicos estaban estudiando estas estructuras carbono 60. Quiero decir que Harold Crotto es astrónomo, y él estaba estudiando las estrellas, estaban viendo cómo estas estructuras pueden aparecer en presencia de las estrellas gigantes, bueno, y pequeñas. Y Richard Smale y Robert Curl eran científicos precisamente de síntesis de materiales, y entonces ellos estaban investigando las estructuras, si aparecen ellos por algún método de síntesis. Entonces, 10 de septiembre de 1985, en un artículo de Nature, apareció su trabajo que sí, esta estructura puede aparecer, y ellos estaban describiendo método de síntesis. Quiero decir que ellos estaban haciendo, este grupo que estaba trabajando en Rice University, estaban haciendo por algunas técnicas de evaporación por láser para estudio de pequeños aglomerados, precisamente de pequeños clústeres. Y ellos después estaban investigando presencia de estos clústeres. Curiosamente, cuando ellos estaban viendo que aparecen diferentes clústeres, y también Harold Crotto estaba investigando diferentes clústeres cuales aparecen precisamente aglomeraciones de carbono en estrellas gigantes. Pero salió que unos estaban viendo también en 1984, vieron un trabajo también, que hay un espectro de masa de aglomerados también de carbono, y hasta unos números más pequeños, como unos número 10 de cadena de carbono, hay unas aglomeraciones. Entonces ellos estaban viendo todo. Curiosamente que ellos empezaron a ver que si ponen una atmósfera de
helio, si están emitiendo un gas de helio, entonces estos clústeres solamente aumenta producción de carbono 60 y empieza a salir carbono 60, lo cual ustedes están viendo en imagen A, es pico más grande y pico más pequeño en imagen A, es carbono 70. Hasta científicos dicen que es como el hermanito de carbono. Sofía Dostel, WhatsApp de audio. Un momentito. Sí. Алло, Софика, что случилось? У меня занятие, что случилось, зайчка? Да, я на занятии. Хорошо, все хорошо. Угу. Disculpen. Entonces, se aumenta también, como vieron que se aumentó en helio, en presencia de gas helio, se aumentó proporción relativa de molécula precisamente carbono 60. Y vieron que la molécula también es de tamaños diferentes, puede estar más grande número, por ejemplo, puede estar más pequeño dependiendo de cantidad de átomos que está llevando. Pero cuando hablamos de carbono 60, tiene este número de hexágonos y pentágonos. Entonces, como tiene hexágonos y pentágonos, ellos empezaron en honor de un arquitecto americano, parece que americano, Richard Buckminster Fuller, ellos empezaron a hablar y llamar esta molécula fullereno. ¿Por qué? Porque este arquitecto estaba construyendo casas geodésicas basadas en hexágonos y pentágonos. Entonces pasaban tiempos y a partir del año 85 hasta el año 2000 ya empezaron a producir fullerenos en escalas, porque precisamente estaban obteniendo en pequeñas cantidades, solamente en fase gaseosa, pero a partir de años 1990 salió un trabajo que apareció producción en masa de carbono 60 de fase sólida. Y también estaban viendo que hay formaciones hasta cristales, que pueden hacer cristales de carbono 60. También en 1991 apareció también en Nature, en la revista Nature, ya apareció que puede trabajar también carbono 60, puede unirse con algunos metales y trabajar, tener algunas propiedades como superconductores. Unos años antes, otra estructura, nanotubos de carbono. Fue primera evidencia de existencia de nanotubos de carbono, lo cual apareció en 1950, año 2. Quiero decir que ella fue producida y obtenida por Radushkevich y Lukyanovich de Rusia. Y aquí en revista precisamente en Carbón, en el año 2006, ya explica que esta estructura fue precisamente quien obtuvo primera vez esta estructura. ¿Por qué? Porque en año 1991 apareció nombres por ISO y JIMA, unos estudios por descarga eléctrica, precisamente por métodos de vaporización, y él obtuvo unos nanotubos de carbono. Pero quiero decir que si Harold Kroto, Smell y Kuhl, que obtuvieron fullerenos, a ellos le dieron este premio Nobel. A IGIMA hasta el día de hoy todavía no obtuvo premio Nobel. ¿Por cuál razón? Porque realmente vieron que esta estructura de nanotubos de carbono fue obtenida por otros científicos, por Radushkevich y Lukyanovich en 1952. Por esta razón, IGIMA hasta el día de hoy no obtuvo su premio Nobel, porque fue como redescubrimiento otra vez de la estructura. Y repito que en 1996, Kroto, Smell y Kuhl ganaron el premio Nobel de Química por precisamente
descubrimiento Fullerenos, una estructura carbono 60, y ellos obtuvieron este premio. Bueno, entonces, como ustedes están viendo, con descubrimiento de nuevas estructuras, con descubrimiento de nuevos materiales, podemos hacer nuevos materiales. Y precisamente nanotecnología producirá un nuevo y renovado impulso en el desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Porque con descubrimiento, con posibilidad de observar y ver materiales a nivel atómica, a escala nanométrica, nosotros empezamos a observar y obtener nuevas propiedades. Y precisamente empezamos a ver y empujar este campo. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, también diferentes tecnologías, diferentes empiezan a generar, adquirir acciones, por ejemplo, General Motors o de IBM, también ellos empiezan a poner y empujar mucho en nanociencia. Y precisamente en respuesta a estas nuevas posibilidades, los científicos han tomado conciencia del potencial precisamente futuro a las actividades de investigación en este campo. Y la mayor parte de diferentes países han institucionalizado iniciativas precisamente para promover la nanociencia, promover nanotecnología en sus universidades y laboratorios. Aquí quiero decir que ustedes están viendo cómo fue en años, en solamente 2005, cómo fue la situación con nanotecnología. Ustedes están viendo, quiero decir que México aquí, yo grabé esta imagen y no entiendo por qué está con J y no con X, no fue mi error, agarré esta imagen, de verdad, desde internet. Entonces aquí ustedes están viendo que México estaba trabajando atrás de Israel, atrás de Bélgica, y estaban trabajando con muy pocas cantidades sí, junto con Austria, ¿sí? Pero no, disculpa, no es 2004, es de 2010. Desde 2010, porque mira, la India y la Brasil ya está adelante de México. Entonces, si fijan, la India y Brasil ya están adelante. Quiero decir que estos dos países, para que ustedes verifican, Brasil y India estaban atrás de México en el año 2004. Porque no producían nada, estaban con 0% de producción de nanotecnología. Después Brasil empezó a enfocarse al MEMS y India empezó a enfocarse a nanomateriales. Y si fijan, ahorita y una y otra países están adelante de México. Bueno, ¿cuáles áreas están desarrollando y cuáles áreas están trabajando precisamente en área de nanotecnología? Muchos están enfocando y ahorita es campo de picotecnología. Hasta yo en clase pasada estaba tal vez diciendo que ustedes estudian nanotecnología, sus hijos y sus nietos van a estudiar picotecnología. Si fijan, a esta área están ahorita poniendo mucha importancia y mucho interés. Después, ustedes están viendo campo bastante grande, es medicina. Es medicina y también es área bastante amplia. También hay algo en ingeniería basada en nanomateriales, es color naranja, en petróleo y gas, color rojo, en nanocimientos también, por ejemplo, en construcción si es necesario poner, por ejemplo, los puentes en agua o hacer algunos pozos para petróleo, allá están trabajando precisamente con ayuda de nanomateriales. Aditivos para el concreto también ahorita empiezan a poner nanomateriales. Polímeros
por ejemplo, muchos, hasta en coches, en carros, estamos llevando muchos polímeros, los cuales están reforzados con nanopartículas, con nanomateriales, y precisamente los coches están más ligeros y aparte tienen más durabilidad sus piezas. También en cristales líquidos están utilizando nanomateriales, en síntesis de silicio puro también, y también en celdas, también para las celdas solares están utilizando. Hay algunos solamente áreas de desarrollo. Entonces, como ustedes vieron, nanotecnología es multidisciplinaria, y ustedes están viendo que las áreas cuales estudian nanotecnología es química, física, ciencia de los materiales, tecnología de computación, energía mecánica, biología y energía eléctrica. Y quiero decir que muchos más, hasta podemos meter medicina, y muchas otras áreas. Supongamos que de estas numerosas áreas ya estaban profundamente, y aquí, como pueden ver, que aquí una parte de fabricación molecular es muy importante en nuestra vida, y empiezan es una área emergente, y están viendo futuro no muy lejano que también podemos trabajar con esta área. Entre estos, los efectos destacan sus potenciales impactos en la medicina, precisamente la biología, en medio ambiente, la informática y la construcción. En esta diapositiva ustedes están viendo teoría de evolución. Del lado derecho ustedes están viendo sistema de órganos de un humano, y es como sistemas biológicos. Y del lado izquierdo están viendo una computadora, un sistema electrónico. Si fijan, las antes computadoras estaban trabajando a válvulas, cosas muy grandes, después trabajaban a circuitos, a transistores, perdón, después a circuitos integrados, y después a microchip, y ustedes estaban trabajando después a unos nano transistores. Si estamos hablando de sistemas de órganos o sistemas biológicos, ustedes están viendo que, por ejemplo, los humanos estamos hechos de órganos, órganos están hechos de tejidos, tejidos de células y células de átomos y moléculas. Entonces, nosotros estamos viendo que podemos hacer algunas nanoestructuras o nanomoléculas hechas de tamaños atómicos. Entonces, ¿qué podemos trabajar? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer nanomateriales de tamaños nanométricos? Podemos hacer precisamente, por ejemplo, por dos rutas. Una es top-down y otra es bottom-up. Una precisamente podemos hablar de síntesis. Top-down es métodos físicos y otra es bottom-up, son métodos químicos. Entonces, hablando de métodos físicos, ¿cuáles podemos utilizar? Son litografía óptica, nanolitografía electrónica, por ejemplo, molienda, desgaste,
o ablación, puede ser de láser. Son métodos físicos, ustedes están viendo, de ahí ya podemos empezar a trabajar con material de unos milímetros, pero es camino bastante largo para llegar a escala nanométrica. Con métodos químicos es un poquito más sencillo. Estamos trabajando con unos métodos de síntesis química, autoensamblado, autoorganización, deposición, nanomanipulación. Y precisamente aquí camino estamos hablando, las estructuras están uniéndose solos de unos átomos y están llegando de unos nanómetros. ¿Cuáles estructuras podemos hacer? Nanopartículas, nanotubos de carbono, nanohilos, puntos cuánticos, capas delgadas, multicapas, nanocompositores, algunos dendrígonos, nanoporos, tealitas y otras estructuras. Entonces aquí ustedes pueden trabajar y ver estas estructuras. Bueno, calendario, también hay un calendario de implantación de nanotecnología. Quiero decir que hay 3 fases. Una está del año 2001, de 2000 a 2020. Otra segunda fase es 2010 a 2030 y tercera fase es 2020 a 2040. Quiero decir que en la primera fase es control de fabricación de nanopartículas de diversos materiales y precisamente aquí estaban trabajando la industria basada aproximadamente de métodos físicos, de métodos top-down. Y precisamente es, repito, de año 2000 a año 2020. En segunda fase de año 2010 a 2030 es la tecnología donde empieza a desarrollarse tecnologías químicas, de métodos químicos. Entonces, bottom up y empiezan también, ellos trabajan junto con tecnologías físicas top down. Aquí dejamos que las nanopartículas dejan este paso a sistemas nanométricos de mayor complejidad. Empezamos también a trabajar uso de masivos de sensores precisamente en múltiples aspectos en nuestra vida cotidiana, en transporte y en el diagnóstico clínico. Y la tercera fase de año 2020, ya estamos ahorita viviendo en segunda fase y ya empezamos tercera fase, es predominio de las técnicas químicas de bottom-up, precisamente en la industria. Entonces, este es calendario, esta es implementación de área de nanotecnología. Quiero decir que por día de hoy yo creo que nosotros ya terminamos nuestra clase. Si alguien de ustedes tiene algunas dudas, algunas preguntas, con todo el gusto puedo contestar a ellas. ¿Tienen algunas preguntas? Disculpe, maestra. Estaba hablando sobre que sus alumnos estaban haciendo algunos experimentos durante la clase y solo quería saber si el hecho de estar en línea afecta en gran medida la experiencia de la materia o algo así. Sí, mira, quiero decir que sí, nuestros alumnos, mis alumnos estaban haciendo, bueno, ya ahorita terminaron sus doctorados y uno y otro. Uno estaba haciendo en síntesis de carbono, sí, hasta yo en mi laboratorio estuvimos obteniendo en año 2001, disculpa, 2001 empezamos a obtener nanotubos de carbono y hasta ya tengo un patente por obtención de nanotubos de carbono por métodos de irradiación de microondas. Y obtuvimos nanotubos de carbono y quiero decir que estuvimos viendo algunos efectos, hasta por ejemplo, metemos y analizamos estas estructuras por microscopía electrónica de barrido, y al momento, porque fue un equipo muy viejito, estuvimos tomando imágenes en biología, hay un equipo muy viejo donde aparece un flash y el momento de tomar imagen con un flash, ya vimos cómo se corta el nanotubo hasta flash
puede cortar un nanotubo, puede dar como pequeña explosión y vimos cómo empieza a pasar reordenamiento, reorganización de mismos nanotubos. Por esta razón, en mi laboratorio sí trabajamos con fuirenos, con nanotubos, con grafene y estamos viendo diferentes propiedades. Por ejemplo, nanotubos también, para que ustedes sepan, más adelante hablamos, también pueden repulsar agua. Muy bien, porque no permiten que la gota se caiga sobre la superficie. ¿Alguna otra duda? No sé si contesté a tu pregunta. Sí, maestra, muchas gracias. ¿Algunas preguntas, muchachos? ¿Quién necesita que ustedes recuerden sobre la clase? ¿Qué es nanotecnología? Porque viene en examen. ¿Qué es nanotecnología? ¿Qué es nanociencia? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Aparte, también necesita que ustedes saben cómo cambian nanómetros, por ejemplo, en angstrom, por ejemplo, en picómetros, en nanómetros, en angstrom. En próxima clase vamos a hacer prácticas. Y también que ustedes recuerdan cuáles rutas de obtención de nanomateriales son rutas top-down y bottom-up, y también el calendario de nanotecnología. Son cosas muy importantes. Y tales nombres como Richard Feynman o Eric Drexler, por favor, que ustedes recuerden. Muy bien. Si por día si no tienen otras preguntas, entonces nos vemos el lunes, nos vemos el martes a las 2 a la misma hora, y el mismo salón. Y yo pido que por favor para próximo martes que ustedes empiecen a decir cuáles temas ustedes van a hacer para su investigación, precisamente para primer parcial. Que ustedes piensan. Muy bien. ¿Algunas otras dudas? Profe, Sí. ¿nos va a compartir la presentación? Sí, yo voy a subir materias de clase. Ok, gracias, profe. Sí, mira, todas las presentaciones que yo voy a estar dando, yo voy a subir hasta materia de clase. Sí. Gracias, profe. Profe, disculpe. Sí. Los temas que podemos elegir para la tarea que hice de la siguiente clase, ¿de dónde los podemos sacar o solamente es cualquier cosa que abarque nanotecnología? Disculpa, escuché mal. ¿Me puedes repetir pregunta? Ah, sí, que si los temas para la siguiente tarea, bueno, que dijo que buscáramos temas, ¿Usted prefieren que le doy temas yo o ustedes escojan sus propios temas? bueno, es que mi pregunta es más cosa de dónde puedo sacar, o sea, ¿cómo sé qué temas sí son válidos? Ok, muy bien. Mira, si quieren, entonces yo al rato le pongo una lista de temas tentativamente cuáles ustedes pueden agarrar y ustedes pueden escoger. Muy bien. Ok, Sí, para muchas que sea gracias. más fácil para ustedes. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces terminamos la clase. Por día de hoy es todo. Muchas gracias por su presencia. ¿Sí? Ya nos vemos el próximo martes. Muy bien. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, noches.